Pinturería Fantini, tienda de pinturas. Hola, buenas noches. En un mismo puñado de días quedaron en el centro del escenario latinoamericano, por razones diametralmente distintas, dos personalidades que representan los dos polos absolutamente opuestos de una misma vereda política, la de la izquierda latinoamericana. Esos dos personajes que por razones distintas quedaron en el centro del escenario son Nicolás Maduro y Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez por su muerte. Amanecía el día domingo y los uruguayos en lo inmediato y luego el resto de la región y del mundo se enteraban que acababa de fallecer el doctor Tabaré Vázquez, expresidente en dos oportunidades de la República Oriental del Uruguay. En esa jornada que amanecía con semejante pérdida en Uruguay y en toda la región, en Venezuela amanecía una jornada electoral destinada a no cambiar absolutamente nada en la percepción que tienen unos y otros sobre la realidad política, económica y social de Venezuela. Una elección destinada a no cambiar absolutamente nada. Tabaré Vázquez representa el polo contrapuesto a quien fue noticia el mismo día de la muerte de este expresidente uruguayo, o sea, el jefe del régimen que impera en Venezuela, Nicolás Maduro. Dos polos absolutamente contrapuestos, pero supuestamente de la misma vereda política, la izquierda. ¿Por qué dos polos absolutamente contrapuestos? Porque Tabaré Vázquez expresa, como pocos, al izquierdismo que adhiere a los valores de la izquierda y a los valores de la democracia, del Estado de Derecho, de la democracia liberal o de la democracia pluralista. Tabaré Vázquez es eso. Los valores de la izquierda, la equidad social, entre otros, y los valores de la democracia. Por eso, Tabaré Vázquez pudo gobernar con una democracia plena, sin haberla debilitado en absoluto, sin haber menguado lo más mínimo el pluralismo que debe caracterizar a una democracia, sin haber debilitado lo más mínimo al Estado de Derecho, o sea, al imperio de la ley por sobre la sociedad. Porque el izquierdismo de Tabaré Vázquez es un izquierdismo de valores y no de dogmas. Ser un izquierdismo de valores y no de dogmas es lo que pone al izquierdismo de Tabaré Vázquez en la vereda opuesta al de las religiones y de las ideologías dogmáticas, o sea, las que tienen en común con la religión las convicciones absolutas, las ecuaciones para entender la historia. El izquierdismo de Tabaré Vázquez era un izquierdismo profunda y contundentemente democrático. Por eso los gobiernos de Tabaré Vázquez, además de claramente y profundamente democráticos, fueron muy buenos gobiernos, con muy buenos resultados. Sobre todo el primero. En el segundo ya arribó una desaceleración del crecimiento económico y un hecho escandaloso, pero que en todo caso refuerza las pruebas del carácter democrático del Estado de Derecho por Tabaré Vázquez, ¿no? Los escándalos por el manejo arbitrario o el uso arbitrario de una tarjeta corporativa de cuando era presidente de ANCAP, el entonces ya vicepresidente de la nación uruguaya, Raúl Sendic. Raúl Sendic
por un caso que acá no es que no hubiera llegado a juicio, para nada hubiera llegado a juicio, ni siquiera hubiera llegado a la tapa de los diarios. A lo sumo era un cuadrito el uso de la tarjeta corporativa de ANCAP, que es la empresa petrolera del Estado uruguayo, como la usó Raúl Sendic, de manera arbitraria, de manera torpe, pero un vicepresidente en Uruguay tiene que renunciar por eso. En la Argentina y en muchos otros países de la región no pasa nada. Tabaré Vázquez quedará en la historia como uno de los que adhirió y trabajó por la unificación de la izquierda uruguaya, que impulsó el general Líber Seregni, que es el padre del llamado Frente Amplio. Tabaré Vázquez, perteneciendo al Partido Socialista, se unificó con el movimiento de participación popular, conocido como los Tupamaros, que lidera José Mujica, y con otros partidos de la izquierda, incluido el Partido Comunista. El Frente Amplio gobernó con éxito y con profundidad y claridad democrática. Tabaré Vázquez dio pasos en un sentido de igualitarista, como lo imponen sus valores de izquierda, los valores de su partido, el Partido Socialista. Por ejemplo, haber creado el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, haber impulsado una política que luego fue imitada en muchos rincones del continente y del resto del planeta, como darle una computadora a cada niño de la República Oriental del Uruguay. Bueno, y uno podría citar muchas otras cosas. Tabaré Vázquez fue un pragmático que gobernó con pragmatismo y con valores de izquierda, y que por eso incluso entre su política económica estuvo la de continuar impulsando la instalación en Uruguay de grandes multinacionales de la industria papelera, por caso la empresa finlandesa Botnia. Y por esa política de traer multinacionales, como Néstor Kirchner había querido traer Botnia acá y Botnia terminó eligiendo Uruguay por oscuras razones que encontró en la Argentina para no quedarse aquí, fue que Néstor Kirchner inició una presión tremenda sobre Tabaré Vázquez para hacerlo ceder y para hacerlo desistir del contrato que acababa de firmar con la multinacional nórdica. No pudo hacerlo porque seguramente Kirchner pensaba que Tabaré Vázquez iba a ceder, que iba a arrugar, que iba a dar marcha atrás ante la embestida del presidente argentino. Sin embargo, encontró todo lo contrario. Tabaré Vázquez se plantó y resistió, y las empresas multinacionales del papel terminaron instalándose allá y no acá. En fin, hay muchos hechos que permiten entender por qué el domingo todos los uruguayos despidieron a Tabaré Vázquez, que dicho sea de paso tuvo el funeral que corresponde a una persona inmensamente popular en tiempos de pandemia. O sea, un funeral que no fue como el de Maradona en un recinto cerrado porque políticamente le convenía a tal o cual. Fue en un cortejo que recorrió la ciudad capital, Montevideo, para que todos los uruguayos puedan ver pasar el féretro y despedirse de quien había sido su presidente. Una parte muy significativa en términos numéricos de Uruguay lo despidió con adhesión fervorosa a ese líder, la otra parte lo despidió con un inmenso respeto, pero todo Uruguay despidió a Tabaré Vázquez y toda la dirigencia del mundo, abarcando todo el arco político, hizo llegar su saludo respetuoso y cargado de admiración para ese gran protagonista de la política latinoamericana en las últimas décadas, que fue el doctor Tabaré Vázquez. En las antípodas, aunque en la misma vereda supuestamente, está Nicolás Maduro protagonizando esa misma jornada con una elección condenada a no cambiar nada. ¿Por qué? Porque era una elección legislativa. ¿Y por qué creer en una elección legislativa si sabemos que en Venezuela se puede votar,
pero no elegir, porque a esto no hay que perderlo de vista. Una cosa es votar y otra cosa es elegir. En Venezuela se vota, pero no se elige. La última elección real que hubo, donde los venezolanos votaron y eligieron, fue la elección del 2015, una elección legislativa en la cual ganó la oposición y se quedó con mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué ocurrió a renglón seguido? El régimen le aplicó lo que yo he llamado en esta columna y en mis columnas en medios gráficos en los que escribo, como una vasectomía institucional. Los legisladores podían ir, el Congreso estaba abierto, se podían sentar en sus bancas, debatir y escribir leyes, pero esas leyes nunca iban a entrar en vigencia, nunca iban a ser aplicadas. O sea, un poder legislativo que no puede legislar. Y porque el poder legislativo no podía legislar, el régimen, que necesita un poder que legisle para firmar contratos internacionales, entre otras cosas, hizo otra elección para una asamblea constituyente. Las asambleas constituyentes, como lo dice su nombre, tienen que redactar constituciones o reformar constituciones. La asamblea constituyente que se votó en Venezuela no hizo ni un artículo, ni reformó absolutamente nada de la constitución vigente, porque lo que hizo, lo que tenía que hacer era ocupar de facto el lugar que no tenía el poder legislativo, para que el régimen pudiese firmar contratos internacionales. Así las cosas, está a la vista que en Venezuela se vota, pero no se elige. Elegir es otra cosa, elegir es poder decidir entre opciones verdaderamente diferentes. En esta elección, en Venezuela estaba, por un lado, el gran polo patriótico, coalición liderada por el PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido chavista, con otras fuerzas mínimas, y por otro lado, los partidos disidentes, pero que fueron intervenidos por el régimen. Fueron intervenidos, pero esto a la luz pública fueron intervenidos, ¿no? Sus dirigencias reales fueron proscriptas, se injertó otras dirigencias, los partidos estaban intervenidos, hablo de Acción Democrática, el partido liderado por Ramos Ayub, hablo de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López, hablo de Primero Justicia, el partido de Enrique Capriles, más otros 7 partidos, todos están intervenidos con dirigencias puestas desde el régimen. Esos partidos no son partidos reales, son oposición muleto. Con esa oposición podía haber una elección real. Así y todo, la gente que fue a votar fue menos del 30%, en el mejor de los casos, en el peor fue menos del 20%. Según la disidencia, votó menos del 20%. Según el régimen de Maduro, la abstención llegó al 70%. Y eso que Diosdado Cabello estaba gritando en público, esto usted lo puede chequear y verificar, en público amenazaba a los ciudadanos: el que no vota no come, decía. Amenaza que puede cumplir porque el régimen controla totalmente la distribución de alimentos. El que no vota no come, el 70% no votó. Eso es lo que pedía la dirigencia proscripta, que no voten. Y no votó el 70%, siguiendo la cifra que da el régimen. La cifra que da la oposición dice que no votó el 80%. Incluso diciendo la verdad el régimen a esa elección la perdió muy mal. Y la va a perder la Argentina si no se suma a los países que empiezan a presionar, no con invasiones o qué sé yo, pero a presionar verdaderamente, para que los venezolanos de una vez por todas, además de votar, puedan elegir. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.